¿Qué tal, muchachos? Vamos a continuar con la clase de fluidos. La clase pasada comenzamos con dinámica de fluidos y describimos o obtuvimos la ecuación de Bernoulli y hicimos algunas aplicaciones de ellas. Vamos a hacer un recordatorio. ¿Qué nos decía la ecuación de Bernoulli? La ecuación de Bernoulli nos indicaba, ¿sí?, lo siguiente, que si nosotros teníamos dos puntos eh, donde nosotros aplicábamos la ecuación de Bernoulli, pues esta cantidad, una cantidad sí va a permanecer constante. ¿Cuál era esa cantidad? ¿Sí? La presión, déjame hacer la letra más pequeña, ¿está? Nos decía, si yo calculo la presión en un punto A y le sumo un medio de la densidad por la velocidad en ese punto A al cuadrado, ¿sí?, la densidad por la gravedad por la altura en la que se encuentra ese punto A, ¿sí?, sumo estas tres cantidades, ¿sí?, y si yo calculo esta suma de tres cantidades en otro punto B, pues resulta que esa cantidad debe ser la misma, ¿sí? Si del lado izquierdo me da 10 pascales, recuerden que tiene que tener unidades de presión porque justamente el primer término que aparece ahí son presión. Por lo tanto, esto obliga a que el segundo término debe también tener unidades de presión y el tercer término también. Si no, no podría sumar peras con manzanas, ¿no? Entonces, los tres términos tienen que tener el mismo tipo de unidades y como en el primer término solo aparece la presión, pues deben de ser pascales, ¿ok? Si entonces yo del lado izquierdo tengo que esas tres cantidades me dan 10 pascales y calculo otra vez la presión, un medio de la densidad por la velocidad en el punto B al cuadrado más ρ por G por la altura A, esa cantidad también deben ser 10 pascales, ¿ok? Esta cantidad, pues también comentábamos que es la que hace posible que los aviones vuelen, ¿no? También obtuvimos otra ecuación que tenía que ver con el caudal y me indicaba que el caudal, que no era otra cosa más que el área, ¿sí?, por la velocidad, ¿sí? Si yo también la calculaba en un punto, el área y la velocidad, ¿sí?, esta también iba a permanecer constante, de tal manera que si yo calculaba esta cantidad en otro punto, también iba a ser igual. Con estas dos ecuaciones prácticamente tengo el problema resuelto. Si por ejemplo la Y se pudiese cancelar, me quedarían presión por velocidad, presión más velocidad, y por lo tanto con la segunda ecuación podrían hacer una excelente mancuerna, ¿ok? Eh, ¿Cómo aplicamos estas ecuaciones? Pues lo que hacemos es calcular estas ecuaciones en dos puntos, ¿sí? Y pues esto básicamente nos permitiría calcular alguno de los tres parámetros que aparecen ahí. ¿Qué es lo aconsejable hacer aquí cuando vamos a aplicar esta ecuación? Es seleccionar el punto A. ¿Cómo vamos a seleccionar el punto A y el punto B? Pues normalmente el punto A, ¿sí?, lo situamos en un lugar donde nos den información acerca de la presión, de la velocidad o la altura. Y el punto B lo seleccionamos en aquel lugar donde nos están preguntando o nos están pidiendo información, ¿ok? Entonces, de esta manera es la manera más práctica de utilizar estas dos ecuaciones. Vamos a hacer un ejemplo adicional. Eh, Vamos a hacer más ejemplos donde vamos a aplicar estas ecuaciones así como lo hicimos en la clase anterior. Y voy a describir un problema, ¿sí?, a leer el problema y posteriormente voy a hacer el dibujo. No voy a escribir el texto del enunciado del problema, sino solamente el dibujo. El enunciado dice lo siguiente: un tanque elevado de altura h igual a 32 metros
y diámetro D mayúscula igual a 3 metros, abastece agua a una casa. ¿Sí? Punto seguido. La tubería horizontal en la base del tanque tiene un diámetro de 2.54 centímetros, entre paréntesis 1 pulgada. ¿Sí? El típico de una tubería que abastece una casa en Estados Unidos, que también es igual aquí en México. Para satisfacer las necesidades del hogar, la tubería de abastecimiento debe ser capaz de sustituir agua a razón de R mayúscula, lo que es el caudal, aquí nos está dando el valor del caudal, igual a 0.0025 metros cúbicos por segundo. O sea, el líquido se está moviendo a una velocidad de 0.0025 metros por segundo. ¿Ok? Inciso A. Si el agua estuviese fluyendo a la cantidad máxima, ¿cuál sería la presión en la tubería horizontal? Inciso B. Una tubería más pequeña de diámetro D' igual a 1.27 centímetros, aproximadamente media pulgada, abastece el segundo piso de la casa a una distancia de 7.2 metros, ¿sí? Sobre el nivel del suelo. ¿Sí? ¿Cuáles son la velocidad del flujo y la presión del agua en esta tubería? Despreciemos la viscosidad del agua. Vean que, digamos, los parámetros que aquí estamos manejando son parámetros, yo diría, reales, o sea, no son nada más inventados, sino que tienen una lógica en la vida real. Es decir, yo tengo un depósito que se encuentra a una altura de 32 metros, esos que se usan normalmente en las ciudades en Estados Unidos para bienvenido a una ciudad americana, ¿no? Bienvenido a Warrenville o qué sé yo, ¿no? El diámetro de ese tanque es aproximadamente de 3 metros, etcétera. La tubería son de pulgadas, medias pulgadas, que son las que normalmente se manejan. Las casas, el segundo piso está aproximadamente a una altura de 7 metros, etcétera, ¿no? Entonces, no son cantidades inventadas, sino que tienen una realidad. ¿Cómo vamos a hacer el dibujo? Vamos a tratar de hacer un dibujo. Aquí tenemos, digamos que la superficie del suelo, ¿sí? Voy a usar otro color. Aquí viene la tubería. Y aquí está el tanque del que se hablaba, que está a 32 metros. Aquí viene la tubería. Llega a la casa y se hace más chiquita, la mitad del diámetro. Aquí está una casa, ¿sí? Y digamos que por aquí está, hasta acá arriba, tenemos el segundo piso del agua de la casa. ¿Sí? Ok, entonces nos están dando la información que el diámetro de esta tubería aquí es lo que le llaman D, ¿sí? Acá en el segundo piso de la casa hay otra tubería que es D', que es la mitad del D, ¿sí? Nos están también dando la altura, esta altura de aquí, ¿sí? Nos están dando el diámetro, aquí hay un depósito de agua y nos están dando el diámetro de este depósito circular, que es D mayúscula, ¿sí? ¿Qué más información nos están dando? La altura, esta altura de aquí, de la casa, aquí ya no está de manera proporcional, porque 32 y acá 7, pues claramente no está reflejado aquí en el dibujo que estoy haciendo.
pero es esta otra altura que tengo aquí. ¿Sí? Vean que aquí básicamente tengo información de dos puntos. Un punto que se encuentra aquí, que le voy a llamar el punto A. Después está el agua baja por aquí, ¿sí? Y después aquí en este punto le voy a llamar un punto B, donde la Y va a ser 0. Entonces aquí le voy a llamar YA. Después aquí se eleva hasta el segundo piso del agua. Le voy a llamar a este punto punto C. Y por lo tanto esta Y le voy a llamar YC. ¿Ok? Entonces YC viene siendo esos 7.2 metros de altura de la casa. Y el YA pues viene siendo los 32 metros. ¿Sí? Claramente esta diferencia de altura no se está reflejando en el dibujo, pero bueno, ya al momento de hacer los cálculos sí vamos a tomar en consideración esto. Bueno, entonces la pregunta aquí es cómo lo resolvemos. La primera pregunta es ¿cuál sería la presión de la tubería horizontal? Es decir, ¿cuál sería la presión, inciso A? ¿Cuál sería la presión en el punto B? ¿Sí? Que aquí nosotros llamamos B, ¿sí? Y que sabemos, ¿sí? ¿Cuánto vale la altura? La altura en ese caso, si medimos desde el piso, pues va a ser 0, está sobre el piso, ¿ok? Esa es una información que tenemos, ¿sí? ¿Dónde más conocemos información? Pues en el punto A, ¿sí? En el punto A, ¿sí? Conocemos la presión en el punto A. Aquí nos están preguntando la velocidad en el punto B, ¿verdad? Dice, ¿cuál sería la presión de la tubería en el punto B? Aquí nos están preguntando cuál es esta presión, ¿no? También no conocemos cuál es la velocidad en el punto B, o sea, al bajar el agua y al ya irse sobre la tubería horizontal, pues no conocemos la velocidad del agua en ese punto, ¿ok? Entonces, ¿dónde tenemos información? La presión en el punto A, ¿sí? ¿Cuánto vale? Esa sí la conocemos porque es un tanque que está abierto y si está abierto, está sometido a la presión atmosférica, ¿ok? Entonces nos están dando información, nos están dando la altura, o sea, YA tiene un valor de 32 metros, ¿sí? La velocidad en el punto A, ¿sí? Pues en principio está estática, ¿no? El agua está estática en ese tanque y uno podría suponer que la velocidad es 0, ¿sí? Está estática, ¿ok? Entonces, tenemos toda esa información. ¿Cómo podemos aplicar la ecuación para conocer la presión en el punto B? Pues bueno, la ecuación de Bernoulli es aplícalo la cantidad presión, un medio de la velocidad al cuadrado, más ρ por g, en un punto donde tengas información. ¿Qué punto es este? Pues veamos que, digamos que en el punto A se tiene mucha información. Entonces ahí es donde vamos a aplicar nuestra ecuación de Bernoulli. Una parte la del lado izquierdo y la otra parte se aplica donde nos están pidiendo información. En este caso, pues la vamos a aplicar en el punto B porque nos están pidiendo la presión. ¿Ok? Entonces, nuestra ecuación aplicada en estos dos puntos nos quedaría así. La presión en el punto A más un medio de ρ por la velocidad A al cuadrado, ¿sí? Más ρ por G por YA es igual a la presión en el punto B, que no conozco, más un medio de ρ por la velocidad en el punto B al cuadrado, que no la conozco, más ρ por G por YB, ¿sí? El YB vale 0, ¿sí? Esta vale 0, ¿sí? Y esta cantidad también le llaman H minúscula, ¿sí? Que se conoce su valor, que es 32 metros, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos va quedando la ecuación? Entonces, vean, PA es P0, ¿sí? Nos quedaría así.
P0, ¿sí? No voy a cancelar ahorita la velocidad y ahorita van a ver por qué. Velocidad al cuadrado, ¿sí? Más ρ por g por h. H la conozco, son 32 metros. PB, un medio de ρ por la velocidad v al cuadrado más 0. Así nos queda la ecuación. Entonces, la presión en el punto B nos quedaría P0 más ρ por g por h más un medio, ¿sí?, de la densidad por la velocidad a al cuadrado menos la velocidad b al cuadrado. Así nos va quedando la ecuación aplicada en esos dos puntos. ¿Ok? Vean, ¿sí? La velocidad en el punto B no la conozco, por lo tanto conozco P0, conozco H, ¿sí?, pero no conozco la velocidad. ¿Cómo la podría encontrar? ¿Sí? Pues usando, ¿sí?, ¿sí?, usando la de R, que es el caudal, ¿sí? Ahora, para calcular las velocidades, usamos el caudal, ¿sí? El caudal nos dice que si yo aplico esta ecuación en el punto A, lo multiplico por el área en el punto A, debe de ser igual a la velocidad en el punto B por el área en el punto B de la tubería, ¿sí? El R lo conozco, entonces vean que, ¿sí?, la velocidad en el punto A, que en principio, como está estático, uno pensaría que la velocidad en ese debería de ser cero, o una velocidad sumamente pequeña, ¿ok? Vamos a ver qué nos da aquí. R, nos quedaría R entre el área en el punto A, ¿sí? El R, ¿sí?, ya es información que nos da el problema, es esta cantidad sobre segundo, sobre el área. ¿Cómo calculo el área circular? Pues pi multiplicado por el radio al cuadrado. El radio es 1.5 porque el diámetro del tanque es 3 metros. Entonces sería el radio 1.5 metros al cuadrado. ¿Sí? Hagamos esta operación. 1.5 al cuadrado multiplicado por 3.14. ¿Sí? Esto dividimos el 1 entre ese número y lo multiplicamos por 0.0025 y nos da el siguiente valor. 3.5 por 10 a la menos 4 metros por segundo. Vean, 10 a la menos 4. Esta cantidad es 0.00035 metros por segundo. Es muy pequeña esta velocidad. Es aproximadamente 0 metros sobre segundo, que es lo que desde un principio habíamos supuesto, ¿sí?, para la velocidad en el tanque. Está estático, digamos, está estancada el agua ahí. Pero vean que este mismo caudal me puede servir para calcular la velocidad en el punto B. En el punto B sería R sobre área en el punto B, y esto sería otra vez 0.025 metros cúbicos sobre segundo dividido sobre la tubería, ¿sí?, que ya se había puesto esta tubería de una tubería de ¿cuánto? A ver, déjenme aquí la checo en el problema. metros, de 2.54 centímetros. Entonces el radio sería 1.1,
1.27 centímetros, ¿sí? En metros, pues serían 0.0127, lo dividimos entre 100 y nos quedaría así, al cuadrado. Si elevamos esa cantidad al cuadrado, lo multiplicamos por 3.14, lo elevamos a la menos 1, lo multiplicamos ahora por 0.0025, me da una cantidad de 4.9 metros por segundo. Esta sí no es despreciable, ¿no? O sea, está casi corriendo 5 metros por segundo y además es veloz, ¿sí? Entonces, claramente aquí la velocidad en A es mucho menor que la velocidad en el punto B. Entonces, ya conozco la velocidad en el punto B, vamos a tomar como cero la velocidad en el punto A, ¿sí? La velocidad en el punto A, en el tanque, es aproximadamente cero. Y entonces, la presión en el punto B, lo que nos había quedado era P0 más ρ por G por H menos 1/2 de ρ por la velocidad en A, ¿sí? Por la velocidad en el punto B, así. La velocidad en A es 0, entonces solamente me queda este término de ahí. Y ya puedo ponerle números a las cosas. La presión atmosférica, recordemos que es 1.01 por 10 a la 5 pascales. La densidad del agua, acuérdense, son 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, que son 32 metros, menos 1/2 de nuevamente 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por la velocidad, que son 4.9, la velocidad en el punto B, metros sobre segundo al cuadrado. Esta cantidad que nos da, aquí lo seguimos, 0.01 por 10 a las 5 pascales. Hacemos aquí las operaciones. 9.8 por 32 por 1, ¿sí? Nos quedan, ¿sí? Si ya recorro las cifras, son 32 por 10, son 314 por 10 a la 3 pascales, ¿sí? Y luego acá nos quedaría 4.9 al cuadrado, ¿sí? Aproximadamente es 25 por entre 2, nos quedaría 12.5, ¿sí? 12.5 más, no, menos, aquí es importante este menos 12, ¿sí? 0.0 por 10 a la 3 pascales. Bueno, para que tengamos los mismos exponentes, nos quedaría así, 1 por 10 a las 5 pascales. Este es lo mismo que 3.14 por 10 a las 5 pascales. Y este es 0.12 por 10 a las 5 pascales. Si hacemos esa suma y resta, nos quedaría un valor de 4.03 por 10 a las 5 pascales. Esa es la presión que se estaría sintiendo en la parte de la tubería. ¿Ok? ¿Sí? El inciso B del problema nos dice
una tubería más pequeña de diámetro 1.27 centímetros abastece el segundo piso de la casa, que se encuentra a una distancia de 7.2 metros sobre el nivel del suelo. ¿Cuál es la velocidad y la presión a esa altura? Nuevamente nos están preguntando la presión, pero ahora en el punto C, que nosotros le llamamos el punto C, ¿sí? Este punto C que está marcado aquí. ¿Ok? Entonces ahí es donde haremos el cálculo ahora. O sea, inciso B, ¿sí? La velocidad, ¿cómo la calculamos? Pues otra vez, el caudal es la velocidad en ese punto, ¿sí? Por el área en ese punto, ¿sí? El área de la tubería, de la sección transversal de la tubería, por la velocidad a la que va el fluido, debe de ser igual al caudal, pero recuerden, el caudal se sigue manteniendo igual. Este caudal es una cantidad que se mantiene constante y por lo tanto sigue teniendo este valor. ¿Ok? Entonces, pues de aquí podemos calcular la velocidad en el punto C. ¿Sí? Sería 0.0025 dividido entre el área de la tubería en el punto C, que es pi por r cuadrada. Pero el r sería la mitad de 127, que serían aproximadamente 64 de punto 63.5 centímetros. Ok, vamos a ponerlo 64 en términos de metros, nos quedaría así al cuadrado. Si le vamos esa cantidad al cuadrado, lo multiplicamos por 3.14, lo elevamos a la menos 1 y lo multiplicamos por 0.0025, nos da un valor de 19.7 metros por segundo. Para nada despreciable, ¿no? Casi 20 metros por segundo. La tubería en los segundos pisos de nuestras casas, más o menos a esa velocidad corre el agua. ¿Ok? La presión, ¿cómo la calculamos? Pues vean, aquí hay dos opciones. ¿Sí? Si yo aplico mi término que yo estoy utilizando de la ecuación de Bernoulli, es la presión más 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado más ρ por g por la altura. ¿Ok? Yo tengo que aplicar esta ecuación en cualquiera de los puntos A, B y C que tengo. ¿Sí? Nuevamente, la recomendación es que lo aplique en un punto donde me estén dando información. En este caso, tanto el punto A como el punto B ya son candidatos porque justamente en el inciso anterior calculamos todos los parámetros en el punto B. Entonces, bien podemos aplicarla en el punto B, ¿sí? Y del otro lado de la ecuación, pues la vamos a aplicar donde nos están pidiendo información. Entonces, en este caso sería el punto C, ¿sí? Entonces, este otro lado sería calcular todas estas cantidades en el punto C, ¿sí? Y acá, de este otro lado, tengo dos opciones, A, B y C. A y B. ¿Ve? Ahora, si yo hice mis cálculos bien en el inciso A, bien puedo utilizar sin ningún problema el punto B, y quedaría PB, la velocidad en B, y YB. ¿Sí? Pero yo sería un poco, irme más a la segura. ¿Sí? En el punto B son cosas que yo calculé. Si yo me equivoqué al hacer ese cálculo, cuando calcule acá en el punto C, pues ya van a estar también mal, porque los valores los calculé mal. ¿Sí? Sin embargo, en el punto A son datos que el problema me da. Entonces, para irme a la más segura, pues mejor aplico la ecuación en el punto A y en el punto B. Y esas dos cantidades, la ecuación de Bernoulli me dice, esta cantidad se mantiene constante. Entonces, lo ideal mejor es aplicarlo en el punto A. ¿Sí? Justamente para evitar menos errores posibles. Nuevamente, ¿sí? En el punto A, ¿sí? PA, ¿qué es? Presión atmosférica. La presión
en el punto A es la presión atmosférica, está abierta el tanque o el depósito. Si no estuviera abierta, ya no sería la presión atmosférica, tiene que estar abierto. La velocidad en el punto A ya vimos que es aproximadamente 0, ¿sí? Y la YA, pues conocemos el valor que es 72 y que le estamos llamando H, ¿ok? La presión en el punto C no la conozco, la velocidad en el punto C la acabamos de determinar y la altura Y, pues esa sí la conocemos, ¿ok? Entonces, podemos hacer el cálculo. ¿Qué sería entonces la presión en el punto C? Sería la presión atmosférica más un medio de ρ, ¿sí? Voy a pasar la velocidad C del otro lado y aquí me aparecería con signo menos. La velocidad en A sería 0, ¿sí? Más ρ por G, ¿sí? Que sería, lo saco como factor común y me quedaría YA menos YC. ¿Ok? Entonces le pongo números. 1.01 por 10 a la 5 pascales menos un medio de 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad del agua, por la velocidad, que ya sabemos cuánto es la velocidad en el punto C, la que vamos a calcular, que son 19.7 metros por segundo, ¿sí? Más 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, la densidad, multiplicado por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por la YA son 32 metros menos 7.2 metros, que es la altura de la casa. Seguimos haciendo operaciones. 1.01 por 10 a la 5 pascales. 19.7 entre 2, ¿sí? Entre 2 nos queda una cantidad de entre 2 nos queda a ver, si hacemos la operación entre esto, a ver si nos queda, ¿sí? Menos 145 por 10 a la 3 pascales más 30